básicamente como la interacción de una especie con otra. Si yo pongo un agua o una acetona, es un dipolo, ¿cómo va a interaccionar con el yodo? Y tengo una molécula de yodo, ¿cómo va a interaccionar con el yodo? El yodo con la acetona, pues esto es un dipolo inducido, nada más puede formar un dipolo inducido, es el yodo molecular, el I2, no se ioniza, no tiene dipolos, no es iónico, no forma puente de hidrógeno, nada de eso, entonces solamente dipolos inducidos. Entonces, cuando yo lo disuelvo en acetona, que es lo que hicieron en la práctica, puede formar dipolos inducidos. Entonces, estas fuerzas son las que me describen el comportamiento de la solubilidad de la acetona con el yodo. ¿Sí? Entonces son etiquetas que nos describen el fenómeno diferente. En este caso es el fenómeno de de ebullición o de punto de ebullición, punto de condensación del helio, o ya en este caso pues es la solubilidad del yodo en acetona. Pero se escribe a través de las fuerzas intermoleculares. No se vale describirlas simplemente dando una receta. Hay que analizar las fuerzas y hay que explicar las cosas. ¿Queda más o menos claro? Hola. Sí, profe, Sí, gracias. bueno. ¿Alguno más le causó más dudas esta explicación o está bien? Bueno, Quedó claro. a ver, ¿alguna otra duda del examen que no supieran cómo contestar alguna pregunta? ¿Nada? Todos contestaron. El que calla otorga. ¿Sale? Bueno. Entonces, el día de hoy me gustaría. Perdón, es Sí. que estaba escribiendo mi duda, pero vi que iban a cortar el tema. Entonces, solamente en el, bueno, al momento de analizar el momento bipolar de ¿cómo se llama? La, un momento, se me olvida el nombre de ayecito, cuando te fui a la nomenclatura, el dicloro de monosufre. El dimetilsulfóxido. Sí. A ver, estás hablando de este. De monosufre, sí. ¿De esta sustancia estás hablando? Ah, no. De dicloro de monoazufre. Ah. Dicloro, SOCl2, digo, SCl2, es el que estás preguntando. Sí. Ok, ¿cuál es tu pregunta? Perdón. Es que me generó dudas al final cuando vi que cómo se tomaba los dos pares electrónicos que tiene. Pues eso es lo que vieron con Catherine, que fue la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Pues primero que nada tienen que sacar el, ¿cómo se llama? Lo que primero que tienen que saber es cuántos electrones tiene cada especie. Entonces, el azufre está en el grupo 16, por lo tanto tiene 6 electrones en la capa de valencia. Si yo pongo el azufre y le pongo sus electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿y el cloro cuántos tiene? Está en el grupo 17, entonces tiene 7 electrones en su capa de valencia. Entonces voy a cambiar de color para el cloro. El cloro todo el mundo sabe que es verde. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl es 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una estructura muy sencilla. Entonces, el azufre va a compartir un electrón con cada uno de los cloros, porque tiene 2 cloros. De esta manera, los cloros llegan al octeto y tenemos
un enlace sencillo, un enlace sencillo. De esta manera nosotros podemos escribir S, CL, CL, y luego tiene dos pares libres, este y este. Un par libre y un par libre. Es un esquema donde no estoy definiendo la estructura. Entonces, si yo defino la estructura, ¿cuántas cosas tiene pegadas el átomo central? Dos cloros. ¿Y los pares electrónicos no cuentan? Para la geometría molecular. Para la geometría molecular, claro que cuentan los pares electrónicos. Entonces ¿Sí? vamos a poner una cosa que tiene geometría, que tiene 4 sustituyentes, o 4 cosas pegadas, por así decirlo. ¿Qué geometría va a tomar? Tetraédrica. 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 Entonces el tetraedro lo pintamos de esta manera. Aquí ponemos el azufre. El enlace, como una cuña, quiere decir que hay un enlace hacia afuera del plano de la pantalla. El que está como viborita quiere decir que está atrás del plano de la pantalla. Y los que están como líneas quieren decir que está sobre el plano de la pantalla, que sería como un Boeing, que yo pongo dos de los vértices sobre la pantalla, una arista queda hacia afuera y otra hacia atrás. Entonces, yo le pongo aquí los cloros, tengo un cloro, otro cloro. Y aquí voy a poner los pares electrónicos, ¿sale? Entonces, los pares electrónicos van a causar una repulsión tal que se van a distribuir de esta manera. Entonces, la molécula, si yo considerara los pares electrónicos, tendría una geometría octaédrica, pero yo no puedo considerar eso porque los pares electrónicos no son átomos reales. Entonces, la molécula de SCl2 tendría S, C, L, CL, sería un ángulo diferente de 180 grados. Sería una molécula angular, ¿sí? Entonces, por eso Catherine les comentaba, podemos decir una estructura cuando consideramos los pares electrónicos y otra sin considerar los pares electrónicos. Considerando los pares electrónicos sería tetraédrica, pero si se los quitamos ya voy a tener una geometría angular, que sería esta. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esos pares electrónicos hacen que la molécula sea angular. Es exactamente el mismo caso que el agua, nada más que en lugar de tener oxígeno, tengo azufre, y se fijan es isoelectrónico. Y no, en lugar de tener cloro, tengo hidrógeno, tengo cloro, y el cloro comparte, al igual que el hidrógeno, un electrón con el átomo central. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Más o menos quedó claro? ¿Esa era tu duda? Sí, eso sí lo entendía. No me refería a cuando se analizaba si la molécula polar, Ah, pues que eso era tienes que como... analizar. Para analizar eso, vamos a hacerlo, ¿vale? Ok, Para analizar eso, partimos de cómo es la molécula. Tienes S, Cl, Cl. Si nosotros ponemos un eje de coordenadas, el eje de coordenadas, Y, Z, perdón, Z no. Estaba pensando en la clase que doy los lunes y miércoles y ahí estamos viendo cosas con X. Tengo que sumar los vectores. ¿Quién es más electronegativo? ¿El cloro o el azufre? El cloro. El cloro. Cloro, entonces va a haber una densidad electrónica hacia el cloro. Lo que va a hacer es, va a haber un pequeño momento dipolar por enlace. Entonces, en este otro enlace también va a haber un pequeño momento dipolar. Si yo trato de trasladar esos dipolos por cada uno de los enlaces que constituyen la molécula en el eje de coordenadas, yo tendría que poner aquí en el eje de coordenadas, en el centro, al azufre. Y luego los vectores. Vamos a poner, podemos ponerlo como para arriba o para abajo, depende cómo tenga la molécula. Como la tenemos orientada así, vendría un dipolo para acá y otro dipolo para acá. Y aquí es donde yo aplico la de jóvenes tienen que saber sumar vectores. Y es sencillo, es como si ustedes tuvieran en el centro una caja y la ataran con unas cuerdas y se pusieran ustedes en una caja y la ataran con unas cuerdas y ustedes se pondrían aquí y el otro aquí. Si las dos personas jalan con la misma fuerza a la vez, ¿la caja se mueve? ¿Sí o no? No.
No. Claro que sí, si este jala para Sí, acá y es este jala abajo, para ¿no? acá, la caja hacia dónde se Es mueve para hacia acá. abajo. Porque este ángulo no es de 180 grados, este ángulo es alrededor de 104.5 grados, más o menos. Bueno, alrededor de ciento y pico grados. Entonces, eso hace que, ¿cómo lo sumo yo los vectores? Entonces, los vectores normalmente se hace la proyección en este eje, así, y la proyección en este eje. Esto me da proyección de dos vectores en ese mismo eje, un vector pequeñito así y otro vector pequeñito así, que sumados me dan un vector más grande. Eso quiere decir que la molécula de SSL2 tiene una densidad electrónica que va en este sentido, ¿sí? Porque sumo los vectores y me dan esto, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer de vectores, por eso se les da este tipo de cosas antes de llegar a esta asignatura, para que tengan una idea de cómo se suman estas cosas. Más o menos. Ya, es que no sé por qué, pero al final me estaba confundiendo porque estaba considerando los pares. Pero Pero ya, aunque tú consideres los pares, pues, sí. o sea, tú no tienes una tabla donde diga la electronegatividad del par es tal, ¿verdad? Entonces, por No, pares no puedes no puedes escribir un, ¿cómo se llama? Presentó, un segundo, déjenme contestar una cosa importante. No puedes tú considerar los pares electrónicos para hacer los vectores, porque tú no puedes escribir un vector por par electrónico. Sí podrías, teóricamente, pero no se trata de eso en este momento, vale, vale. Ya entendí, muchas gracias. ¿sí? Será. Entonces, es ver cómo está la molécula y al ver la molécula, pues hay que hacer la suma vectorial. Contra más grande sea la molécula, la suma vectorial se va complicando. Entonces, cuando se va complicando, pues lo que tenemos que hacer es pues ir analizándola despacio. Cuando ya las moléculas son muy complicadas, pues es más complicado y tenemos software para hacer ese tipo de cosas. Entonces yo puedo construir una molécula muy complicada y el programa va haciendo una suma vectorial, simplemente, simple y llanamente, con los ángulos, con las distancias, con las posiciones de cada uno, y sumando todos estos vectores, pues ya está. Es lo que hacen los ingenieros mecánicos. Los ingenieros mecánicos lo que hacen son vectores de fuerzas o de tensión en una estructura. Por ejemplo, una torre de esas de electricidad o de las de antenas para ver telefonía móvil, lo que hace es tener un montón de, déjenme dibujárselos para que quede más clara la idea. Una antena, esto, entonces tiene un montón de estructuras de este estilo, si las han visto en la calle, ¿no? Entonces cada una se le puede asignar un vector fuerza. Hay una tensión para acá, y acá hay una tensión para acá, y aquí hay una tensión para acá. Si sumamos todas las tensiones, para que no se nos caiga la torre, ¿qué debe de ser? Pues la suma de las fuerzas tiene que ser cero, porque si de repente hay más fuerza en un lado que en otro, pues se va a romper la torre o no va a resistir. Entonces, lo mismo pasa con las moléculas, nada más que ahí lo que tenemos que hacer es de un átomo central, ver los vectores que salen, ver los vectores que tenemos, por ejemplo, algo así, y luego sumarlos en un eje de coordenadas. Es todo. Ahora, a priori, podemos saber cuando una molécula es polar o no. Cuando una molécula es asimétrica, ya va a ser polar. Por ejemplo, si yo pongo CH2, CH2, Cl, pues yo sé que el cloro es más electronegativo que, aquí tengo CH3, que el hidrógeno. Entonces, la molécula va a prender un momento dipolar para acá. Pero si ahora yo le pongo un cloro, pues voy a poder poner un momento dipolar de la misma magnitud. Si sumo uno que va a la derecha y uno que va a la izquierda de la misma magnitud, ¿qué va a suceder? Pues que va a sumar igual a cero, la suma vectorial. Es como si ustedes, el juego de la cuerda, jalan varios de uno y varios del otro lado. Si la cuerda está a 180 grados, que es lo normal,
y jalan todos con la misma fuerza, no se van para ningún lado. En el momento que ponen uno con muy fuerte o muy gordo, va a tener mayor fuerza para un lado y se va a hacer. Es como si yo lo que hiciera fuera borrara aquí este átomo y le cambiara de átomo. Entonces, si yo le cambio de átomo y ahora le pongo uno diferente, por ejemplo un flúor, yo sé que el vector del flúor es más grande porque este átomo es más electronegativo. Este átomo es más electronegativo que este. Entonces aquí tengo una suma vectorial diferente. Tengo una suma vectorial donde tengo un vectorzote hacia el flúor y luego tengo un vector más pequeño hacia el cloro. Y eso hace que el vector resultante pues, sea en esta dirección así. No tan grande como el del flúor, pero que le contrarresta parte del cloro, pero tengo una molécula polar. Entonces, como la molécula es asimétrica, pues obviamente va a generar un momento dipolar porque va a haber una distribución asimétrica de la densidad electrónica. Más lo que voy es que un dipolo no es más que una distribución asimétrica de la densidad electrónica con respecto a los núcleos, con respecto al espacio. ¿Sí? Por eso hay que tener una visualización. ¿Se acuerdan que les pedí que sería muy bueno agarrar un trocito de plastilina y poner palillos? Pues de esa manera ustedes pueden ver la geometría con la teoría de repulsión de pares electrónicos y pueden hacerse una idea de cómo van a ser los vectores en el espacio. En 2 dimensiones es muy sencillo, cuando ya tenemos 3 se vuelve un poquito más complicado. ¿Vamos bien? Pues fue una duda. Sí, Sí. ¿Todas las preguntas valían lo mismo? no. Ahí venía el puntaje anotado, que no sé si lo alcanzaron a ver. Casi todas las preguntas de opción, todas las preguntas de opción múltiple valían lo mismo. Las que de desarrollo valían un poco más. Por ejemplo, la que se les preguntaba 5 cosas, pues valía 5 puntos. Las que se les preguntaba algo más de desarrollo o justificación, como eran más complicadas, valían 2 puntos. En total eran 20 y algo de puntos, no me acuerdo. Luego les Gracias. paso sus calificaciones y vemos completo el examen. ¿Dudas? Sí, ¿por qué el yodo 3 es iónico? Porque el yodo 3 es la unión de 2 especies. El yodo molecular es el I2, este sólido gris con unos puntos de sublimación muy bajo que ya han visto en el laboratorio, que es muy quebradizo, es muy suave, es un sólido, pero está compuesto por interacciones dipolo inducido y polo inducido. Ese es el yodo. Y cuando lo hacemos interaccionar en el laboratorio, lo hacemos interaccionar con el ion yoduro. El ion yoduro es un ion y proviene de disolver una sal, que es el yoduro de potasio. Aquí el yodo tiene un estado de oxidación de -1. Aquí el yodo tiene un estado de oxidación de 0. ¿Sí? Entonces están combinando una especie que está en estado de oxidación 0 con una especie que está reducida, que tiene un estado de oxidación -1. Cuando ustedes lo combinan, el yodo se le pega a aquí el yoduro y todo esto adquiere la carga negativa del yoduro. Entonces todo esto es negativo. Y como ya tiene una carga eléctrica formal, es iónico. Recuerden que el yoduro ganó un electrón con respecto al estado basal, es decir, tiene un electrón adicional y eso ya es una carga eléctrica formal y al tener una carga eléctrica formal es un ion. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí, profe. Para poder entender esto, tienen que tener muy claros estados de oxidación, que es un estado de oxidación positivo, no es más que un estado de referencia donde ha perdido electrones con respecto al estado basal. El estado basal es cuando tienes el mismo número de protones que de electrones. Si perdió electrones, pues tienes cargas positivas. Si ganó electrones, es cargas negativas. Y entonces el yoduro es una carga negativa, entonces ya es un ion. Entonces no se va a deshacer tan fácilmente de ese electrón. Ese electrón se lo tiene que dar a alguien o tiene que permanecer con él. Cuando se asocia con otros 2 yodos que son neutros, pues los 3 ahora tienen una carga negativa. Y esto se llama yoduro. Cuando yo disuelvo yodo en agua, esto es café. Muy clarito y se disuelve muy poco. Y esto es amarillo. Es una especie química diferente. Tanto así que tiene un color diferente. ¿Más preguntas?
Creo que en el chat escribieron unas preguntas. Ah, déjame ver, es que no estaba revisando el chat. Vamos a verlo. La interacción del ozono y el agua. Catherine, ¿te echas esa? ¿Que esa la preguntaste tú? No, esa no estaba en el examen. ¿Es en qué estaba? ¿Cómo no? Sí. Ah, perdón. Perdón, no muy agresivo. No, sí estaba. Sí, sí estaba. ¿Saben cómo es la estructura del ozono? El ozono es Bueno, o así. sea, no de forma directa, pero sí estaba. El ozono es angular. Al ser angular tiene un pequeño dipolo, ¿sale? Y este pequeño dipolo hace que tengas una interacción del agua con dipolo-dipolo. Entonces el ozono suele ser un poquito más soluble que el oxígeno molecular en el agua, por esa razón. Porque tienes una densidad diferente de electrones, tienes una mayor densidad, no es 180 grados. Por aquí me preguntan, fenómeno que se encadena en la formación de una supernova. Cuando tienen una estrella, la estrella durante la mayor parte de su vida forma deuterio. Más deuterio, que es hidrógeno, me va a formar helio. Cuando ya se le está acabando el helio, la estrella va a empezar a formar muchas reacciones, entre ellas helio más helio, me da berilio. Luego berilio más helio, me da carbono. Y así sucesivamente. Cuando ya se le está acabando esto, va a empezar a formar hierro 56. De masa 56. Esto es un 6. Ese hierro 56 es una reacción endotérmica. Y esto hace un fenómeno que la estrella se empieza a enfriar. Y se empieza a enfriar, la estrella se empieza a compactar, se empieza a compactar, se empieza a compactar, se empieza a compactar. Y se empieza a compactar, ¿por qué? Porque ya no es como un globo, que lo ponen al sol se hincha, que lo ponen en el refri se enfría. Cuanto más fría esté, más pequeño se va a hacer, porque van a minimizar las fuerzas de repulsión. Que las fuerzas, cuando está más caliente, las partículas que tiene ahí dentro se mueven más rápido y eso hace que sea más grande. Entonces, cuando empieza a formar hierro 56, se empieza a compactar. Y va a haber dos formas de que esto suceda. Se empieza a compactar, ¿Hasta cuándo se empieza a compactar? Cuando las estrellas son chicas, se va a formar una enana blanca, una estrella más chica blanca, y después se va a ir muriendo poco a poco y se va a morir al final de su vida. Y cuando las estrellas son grandes, muy grandes, se les llama másicas, aproximadamente, bueno, hay muchas teorías, pero 8 masas solares con respecto a la de nuestro Sol es una de ellas. Se va a empezar a compactar, a compactar, a compactar. Entonces, ¿qué lo va a detener en la compactación? Pues normalmente en una estrella chica son las repulsiones electrón-electrón, pero si la gravedad es muy grande, porque la gravedad es acumulativa, depende de la masa, y como tengo una estrella con mucha masa, la compactación se va haciendo más chica, más chica, más chica, más chica la estrella, y la repulsión electrón-electrón no es suficiente. Entonces, al no ser suficiente, se empiezan a superponer las nubes electrónicas de los átomos. Y cuando se superponen las nubes electrónicas de los átomos, llega un momento que chocan los núcleos, y al chocar los núcleos, ocurre una explosión, y esa explosión es una supernova. Y explota todo. Y como es una reacción con muchísima energía, es una mega reacción nuclear, entonces ahí hay condiciones mucho más severas que lo que hay en una estrella normal. Durante la vida de una estrella tienes 10 millones de grados, 11 millones de grados, cuando mucho. Pero en una explosión nuclear tienes una energía increíble por esa propia reacción que está haciendo. Esto hace que el hierro 56 atrape muchos neutrones que ya tienen mucha energía. Y esa energía normalmente se le llaman rápidos. Esos electrones rápidos, lo que van a hacer es que puedo capturar muchos de estos. Y van a capturar un núcleo muy pesado de hierro, con una masa muy grande. Y esta masa va a ser inestable y va a empezar a decaer y se van a formar otros elementos, por ejemplo el cobalto u otros elementos. Es decir, el
el proceso de la captura rápida de neutrones es la ganancia de protones, por un aumento de masa muy grande y un decaimiento radiactivo que hace que la ganancia neta es que haya protones. Y al haber protones, más protones en un núcleo, ¿qué es lo que sucede? Que eso es lo que cambia el elemento. Un elemento con diferente número de protones es un elemento diferente. Un elemento con el mismo número de protones, pero masa diferente, es un isótopo, pero sigue siendo el mismo elemento. Entonces, por eso se forman elementos de esa. Entonces, Sofía, más o menos. Sí, profesor, claro. gracias. ¿Más dudas? Bueno, hay una cosa que nos faltó de ver fuerzas intermoleculares y me parece muy, muy importante porque es muy útil, es algo que pueden ustedes usar en su vida profesional más adelante, independientemente de la carrera que tengan y de lo que se dediquen. Si ustedes ven dos sustancias, una sustancia y un disolvente, el saber simplemente con la vista qué tan soluble va a ser o qué ese disolvente va a ser soluble para ese soluto es muy importante, porque generalmente casi todas las reacciones que hacemos, casi toda la química que hacemos o todas las mezclas que hacemos, aunque no sean reacciones químicas, son en disolución. Entonces la solubilidad es un proceso muy importante y la solubilidad se explica bastante bien a través de fuerzas intermoleculares. Hay un dicho muy viejo para explicar solubilidad. Y es un dicho que no me gusta mucho porque la mayoría de la gente no lo entiende, lo aplica como una receta mágica. Y puede ser muy útil, pero entendiéndolo en su justa medida. Y ese dicho es, lo similar disuelve lo similar. ¿Sí? ¿Lo habían oído hablar? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Quién me puede explicar qué significa eso de lo similar disuelve lo similar? En su concepto, no importa, si está equivocado no pasa absolutamente nada. El chiste es que lo puedan explicar. Yo lo escuché en el laboratorio de química orgánica y ya era cuando estábamos viendo lo de las disoluciones, que era que algo polar iba a disolver algo polar. Muy bien, entonces vamos a poner el primer concepto aquí arriba. Polar. Disuelve lo polar. ¿Alguien más? Pues se aplica con todas las interacciones, ¿no? Lo apolar es miscible o, bueno, disuelve lo apolar. O sea, las fuerzas intermoleculares tienen que ser parecidas. Ok, ese es un argumento interesante. ¿Por qué? Está muy bien, pero ¿por qué? ¿De dónde surge eso? Yo tengo otro concepto, profe. Yo tengo ¿Sí? entendido que es cuando las interacciones del soluto con el disolvente son más fuertes que las interacciones soluto-soluto o disolvente-disolvente. Ok. Es similar la respuesta. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces las interacciones, claro, es como ustedes están en un grupo de amigos. Ustedes recuerdan sus amigos de la prepa, sus amigos de la universidad, o sus amigos de su colonia, su barrio. Entonces, si ustedes están con los amigos de su barrio y de repente se encuentran ustedes interaccionando con ellos, y de repente llegan el grupo de amigos de la prepa, los cuales eran los más geniales del mundo, y le dicen, oye, vámonos por ahí a pasear o vámonos a cotorrear. ¿Se van? Y la respuesta es normalmente sí. ¿Por qué? Porque las interacciones con el grupo más afín son mejores. A eso se refiere que cuando las interacciones soluto-disolvente son más fuertes, pues se va a disolver. Si yo tengo un soluto que está interaccionando con un soluto y un disolvente que está interaccionando con un disolvente, para poder disolver el proceso de disolución, tengo que romper esta interacción y también tengo que romper algunas interacciones de esta.
Es decir, tengo disolvente, 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 todos esos son disolvente. Y si yo quiero poner un soluto, pues por ejemplo, este disolvente está interactuando con sus vecinos. Hay atracciones, por eso normalmente es un líquido. Pero si yo quiero disolver este soluto, tengo que poder poner aquí dentro a mi soluto para que interaccione con el disolvente. Entonces lo que estoy haciendo son rompiendo interacciones soluto-soluto y disolvente-disolvente para formar interacciones soluto-disolvente. Entonces, si las interacciones soluto-disolvente son más fuertes que las soluto-soluto y disolvente-disolvente, ojo, no son igual, no son, no son exactamente, hay que tener en cuenta qué tanto es, ¿no? Aquí hay que considerar que el disolvente está en mucho mayor cantidad. Entonces, si estos son mayores, las formadas que las rotas, es cuando va a suceder el proceso de solubilidad. Pongamos un ejemplo. Y eso es a lo que quería llegar. Si yo pongo un cubito, es un cubo aunque no lo crean, yo puedo tener aquí un sodio, cloro, un sodio, un cloro, un sodio, un cloro, un cloro. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llama el compuesto que acabo de pintar? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Si yo lo disuelvo en agua, ¿va a ser soluble? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy rompiendo? Interacciones ion. Ahí déjenme borrar que aquí lo escribí horrible. Estoy formando interacciones ion. Las tengo que romper para formar interacciones de un sodio más rodeado de moléculas de disolvente. Entonces, agua, lo vamos a disolver en agua, H2O, 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 ¿sí? Voy a formar interacciones soluto-disolvente. Es decir, voy a formar interacciones, este tiene carga positiva, forma interacciones ion-dipolo. ¿Qué es más fuerte, la interacción ion-ion o la ion-dipolo? La Ion. Entonces, ¿por qué se disuelve? Pregunta de su práctica. ¿Por qué se disuelve el cloro de sodio en agua si rompo interacciones más fuertes para formar más débiles? ¿Cómo lo puedo explicar? Por lo que habían dicho en mi laboratorio era porque son varias moléculas de agua que, bueno, Porque son varias moléculas de agua. No están formando están rompiendo una interacción ion-ion, una. ¿Y cuántas interacciones ion-dipolo están formando? A cada sodio le caben alrededor aproximadamente 6 aguas. Aquí me faltó una para que sean las 6. H2O. Y a cada cloruro también va a interaccionar con agua. Entonces también le caben más o menos 6. Entonces lo que están haciendo es 12 interacciones ion-dipolo. No están haciendo una, están haciendo 12. Entonces la solubilidad depende del balance de lo que rompo y de lo que formo. Si el total de lo formado representa más fuerte la interacción que las rotas, entonces sí va a ser soluble. Si yo aquí, ¿vamos bien? ¿Puedo borrar esta pantalla? Sí, pero Entonces vamos a poner otro caso de compuesto iónico. ¿Cómo se llama este compuesto? Fluoruro de calcio. Cloruro de calcio. Calcio. Es primeros productores mundiales de flúor gracias a ese compuesto. México es muy rico en fluorita. ¿Y se disuelve la fluorita en agua? No se disuelve. Si se disolviera, el mar tendría mucho fluoruro y mucho calcio. ¿Y tiene mucho fluoruro y mucho calcio el agua de mar? ¿O los ríos o lagos? No. ¿Verdad? Entonces no se disuelve. Pero si es un compuesto iónico, es calcio 2+.
y flúor menos. Una interacción calcio-flúor es un flúor 2+ con un fluoruro menos. Es decir, tengo un catión 2+ que va a interaccionar con un ion 1-. Va a interaccionar, ¿sale? Si interacciona, lo que va a hacer es que para poder romper esta interacción tengo que formar interacciones ion-dipolo, es decir, el calcio 2+, tiene que rodearse de aguas. ¿Cuántas aguas creen que le quepa al calcio? 7. Pues más o menos 6 también. Más o menos 6. El calcio es chiquito porque tiene una carga 2+. Más o menos 6. Entonces, para poder romper yo una interacción calcio-flúor, también yo podría formar también 12 interacciones ion-dipolo. Pero resulta que la interacción del calcio 2+ con el flúor es muy grande. ¿Cómo lo sé? ¿Recuerdan la ley de Coulomb? La fuerza de interacción entre dos iones es proporcional al producto de las cargas, positiva con la carga negativa, inversamente proporcional a la distancia. Si yo ahora estoy aumentando la carga en el doble, pues yo necesitaría al menos el doble de interacciones ion-dipolo para tener algo comparativamente parecido a lo que hace el cloruro de sodio con el agua. ¿Sí? ¿Me siguen? Aquí tendría que tener al menos el doble, porque voy a romper una fuerza, un enlace que es por lo menos el doble de fuerte. Si yo lo analizo un poco mejor, que lo vamos a ver cuando vemos el enlace iónico, que ya merito, resulta que el calcio tiene aproximadamente 3.45 mayor energía la red cristalina que la del cloruro de sodio. Es decir, el cloruro de sodio es 3.45 veces más débil su energía con la que están unidas los iones comparada con la energía que están unidos en el fluoruro de calcio. Eso querría decir que yo necesitaría, si usé 12 para tener una muy buena solubilidad, tendría que tener 12 por 3.5 y eso está alrededor de cerca de 50. Entonces yo tendría que tener 50 interacciones ion-dipolo. Eso quiere decir que tendría que tener más de 20 moléculas de agua por cada ion. Y la noticia es que no caben esas moléculas alrededor de los iones, simplemente no caben. Y al no caber, aunque yo tenga interacciones de la misma naturaleza, no pueden ser solubles. Y eso le responde una pregunta que es una mala concepción desde preescolar. Que todos los compuestos iónicos son solubles en agua. Eso es una mentira gigantesca. Hay muchísimos compuestos iónicos que no son solubles en agua. ¿Por qué? Porque si la interacción ion-ion es suficientemente fuerte, las interacciones ion-dipolo no lo van a romper. ¿Sale? ¿Vamos bien? Profe, Entonces, pero ¿cómo sabe cuántas aguas se van a unir a cada átomo? Buena pregunta. Esto es una moneda de 10 pesos. Si yo le quiero poner alrededor monedas de 5 pesos, pongo una moneda de 5 pesos, otra 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 moneda de 5 pesos. A lo mejor le caben, son de 5 pesos, ¿sale? ¿Cuántas monedas le caben? 5, ¿no? Lo mismo pasa con los iones. El número de especies que le cabe alrededor son el número de vecinos que caben. Entonces, un análisis geométrico. Eso normalmente se le llama también número de coordinación cuando estamos en la red cristalina. Entonces, los vecinos que tenemos, cuando lo pasamos a disolución, va a ser el número de solvatación. ¿Cuántas moléculas de disolvente van a poder solvatar eso? Y depende del número que quepa. Normalmente estas cosas van depende del disolvente y depende del ion, entre 4 a 8. Es raro otras cosas. Normalmente 6 es un buen número, ¿no? Para iones comunes y para disolventes comunes. Ni disolventes muy grandes, ni iones muy grandes, ni muy pequeños. Contra más pequeño, menos le caben. Es decir, si ahora ponen una moneda de 1 peso
y alrededor le quieren poner monedas de 10 pesos, esto se va a llamar así. Cuando estamos hablando de fase sólida, a ese fenómeno se le llama empaquetamiento. Cuando estamos hablando de disoluciones, de especies que se disuelven, pues simplemente es el número de solvatación, es decir, con cuántos se va a solvatar, es decir, con cuántas moléculas de solvente se va a poder asociar. Y va a estar alrededor de estos números, entre 4 y 8 normalmente. Entonces, tendría que romper muchas, ¿no? O sea, aunque le opieran al calcio o al flúor más moléculas de agua, no le llegarían a las 20 y tantas que necesitan para romperlo, para que se comportara igual que el fluoruro de sodio. Entonces, no es soluble por eso ese tipo de compuestos iónicos. Entonces, contra mayor sea la diferencia de cargas en compuestos iónicos, más insolubles van a ser. Entonces, si ustedes ven eso en la naturaleza, por ejemplo, el calcio 2+, que se une en ion fosfato, perdón. Es la hidroxiapatita, ¿no? Es fosfato de calcio. Hay muchos fosfatos de calcio. Uno de los fosfatos de calcio es la hidroxiapatita. Entonces ahí tienen una diferencia de carga gigante. Entonces los dientes están hechos de este tipo de materiales. Entonces, si fueran solubles, al beber agua se nos hubieran deshecho los dientes. Lo que sucede es que cuando yo tomo Coca-Cola o tomo medios ácidos, o que me duermo como mi vecinito Emiliano, que sus papás le daban para beber Coca-Cola, y la Coca-Cola tiene un pH aproximadamente de 3, lo que hacían era hacer esto. Protonaban el fosfato. Y al protonar el fosfato, ¿qué sucede? La diferencia de cargas es mucho menor. ¿Y qué le sucede al compuesto? Se va a solubilizar. Entonces, los dientes de Emiliano se fueron deshaciendo poco a poco. Y al final ¿Y eso pasa con todas no solo con la Coca-Cola, con todas las bebidas o ácidos que podemos tomar? Con todos los ácidos. El problema es que no es una reacción. Con la hidroxiapatita es un sólido muy estable y no tiene una cinética de solubilidad muy rápida. Entonces tú te tomas tu ácido, tu vinagre, lo que quieras, y no lo protonas. Primero, no pones grandes concentraciones de ácido. Y el problema de este niño fue que como pues era un niño de 2 años, 2, 3 años, se acostumbró a beber en biberón. Entonces, en la noche le daba calor en época de verano y le daban Coca-Cola. Entonces, el niño se dormía con el biberón lleno de Coca-Cola en la noche, bien sanote, ¿no? Y el pobre, pues sus dientes, toda la noche estaba goteándole Coca-Cola sobre los dientes. Entonces, ahí sí le dio suficiente tiempo para que se le deshicieran completamente los dientes. Entonces, con todas en principio pasa. Los hidroxiapatitas son más solubles en medios ácidos, simplemente porque protonan el fosfato. Esto lo vamos a ver un poquito más a fondo cuando veamos energía de red cristalina en el modelo iónico. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces estamos hablando de solubilidad de compuestos iónicos, formación de interacción ion-dipolo. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, agua? ¿Qué tipo de interacciones tengo en el agua? Pues dipolo, dipolo. Esto es una D. Dipolo, dipolo. Y también tengo puentes de hidrógeno. Y las que van a predominar son los puentes de hidrógeno. Ya vimos que un puente de hidrógeno puede formar, del agua puede formar otros. Un agua puede formar 4 puentes de hidrógeno con sus aguas vecinas. Entonces, cuando yo trato de solubilizar alguna cosa, como yodo, que ya lo hicieron en la práctica en agua, ¿era muy soluble o muy poco soluble? Muy, muy poco soluble. ¿Cómo era? Muy poco soluble. Muy poco soluble y se les daba una disolución café. En cambio, cuando lo ponían en el hexano, era increíblemente soluble, ¿sí? Entonces, el yodo va a tener unas interacciones dipolo inducido, dipolo inducido. Ahora, va a tener unos dipolos inducidos gigantescos, porque el yodo es un atomote gigante, ¿no? Y que forma una moleculota con una nubesota electrónica gigante. Esta nubesota electrónica gigante, al deformarse, va a poder formar dipolos inducidos muy grandes. Entonces se va a comportar como un dipolo muy decente. Entonces, cuando yo trato de solubilizar el yodo en el agua, lo que voy a romper son interacciones. Puente de hidrógeno para formar dipolo inducido. Y los puentes de hidrógeno son más grandes, entonces la solubilidad va a ser muy pequeña.
Entonces, eso quiere decir que ¿con quién se prefiere asociar el agua? ¿Con el yodo o con otra agua? Con otra agua. Con otra agua. Vamos a verlo. Viene la señora agua, o señora, la señora agua porque es femenino, y viene el señor yodo. Y el agua puede escoger en interaccionar con el yodo o interaccionar con otra molécula de agua. ¿Qué interacciones van a romper en el yodo? Pues dipolo inducido, dipolo inducido. Y en el agua son puente de hidrógeno, las rotas y las formadas. Entonces, al formar 4 puentes de hidrógeno, que forma un agua, la interacción con otra agua, es mucho más fuerte que una dipolo inducido, que sería la formación de el yodo-agua, el agua que interacciona con la molécula de yodo, va a formar dipolo inducido. Entonces, esto es más débil que esto. Entonces, por eso el agua se prefiere asociar consigo misma que con una molécula de yodo. A ese tipo de fenómeno tiene un nombre muy común y los QFBs y los alimentos les encanta. Y hay un montón de cosas y teorías derivadas alrededor de esto. Y se llama efecto hidrofóbico. ¿Sí? El efecto hidrofóbico es eso. Y lo que sucede, siempre cuando yo he oído muchas personas, ya personas que en principio son totalmente formadas, que ya son profesores, decir que el efecto hidrofóbico es un efecto de repulsión. Y no es cierto que es efecto de repulsión, es como ustedes. Voy a hablar por la mayoría de las personas. La mayoría de las personas, si yo les ofrezco tacos al pastor o les ofrezco brócolis, ¿qué van a escoger? Los tacos. Tacos. ¿Verdad que la respuesta es generalizada? Habrá quien escoja brócoli, pero bueno. Entonces, los tacos al pastor, ¿por qué? Pues porque están más ricos en el concepto de la mayoría de las personas. Entonces, no es que ustedes odien el brócoli, no es, bueno, hay quien sí, ¿no? Pero supongamos que no le tienen una aversión especial al brócoli, que no lo están odiando nada más porque sí, sino que tienen ahí el brócoli y que pues esto lo están comiendo, pero de pronto les pasan un taco al pastor y ¿qué hacen? Ah, pues dejan el brócoli y se van con el taco al pastor. ¿Por qué? Porque tienen una mayor interacción, una mayor afinidad. La energía de interacción es más fuerte con el taco al pastor que con el brócoli. No es que haya una repulsión con el brócoli. En general sabemos que el brócoli pues está bien y cuando le ponemos sal y algunas otras cosillas está sabroso, si lo freímos con mantequilla se mejora mucho. Entonces no está mal, no lo podemos comer, pero frente a los tacos al pastor pierde gachamente. Entonces la interacción es más fuerte. Entonces no es que haya una energía repulsiva entre el yodo y el agua. La interacción entre el yodo y el agua es una interacción atractiva, dipolo inducido, dipolo. El problema es que es mucho más débil que la interacción puente de hidrógeno que hay entre el agua y el agua. Y si el agua puede escoger, va a pasar esto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, si ahora yo tengo el yodo y ahora lo voy a solubilizar en hexano, el hexano es esta molécula y también es un dipolo inducido. Entonces, para solubilizar la molécula, ¿qué tengo que hacer? Romper interacciones hexano-hexano. ¿Y de qué tipo son las interacciones hexano-hexano? Tengo una gota de hexano. Y en esta gota hay muchos hexanos. Es decir, tengo un hexano, otro hexano, otro hexano. Y estos hexanos, ¿cómo interaccionan? A través de dipolos inducidos, dipolos instantáneos. ¿Sí? Que son interacciones muy débiles. ¿Y cómo van a interaccionar? Si yo disolviera yodo en hexano, ¿cómo va a interaccionar? Recuerden que el yodo solamente es dipolo inducido.
Entonces también va a formar Dipolo inducido. dipolo instantáneo. ¿Cuál dipolo cree que sea más fuerte, el del yodo o el del hexano? ¿El dipolo inducido del yodo será más fuerte que el del hexano? Sí. Yodo. El yodo, Sí. claro. Entonces, en realidad va a formar interacciones un poco más fuertes porque el dipolo inducido del yodo es un poco más, porque es más grandote, se deforma más fácilmente. Entonces, por esa razón, va a formar interacciones dipolo inducido, dipolo instantáneo, mucho más fácilmente. Entonces, eso corresponde a que el proceso energético es más favorable para la solubilidad del yodo que nada, o sea, es muy, muy favorable. Entonces, ustedes ponen un cristalito de yodo, a lo mejor ni siquiera lo ven caer en el hexano, inmediatamente se pone morado. Y el yodo es maravilloso para hacer prácticas de laboratorio. ¿Por qué es maravilloso? Porque el yodo es bien chismoso. El yodo es bien chismoso. Si ustedes tienen un yodo y lo ponen a interaccionar con una interacción con una molécula A, y esta interacción es fuerte, es decir, por ejemplo, un dipolo inducido dipolo, el color del yodo va a ser café. Y cuanto más se parezca al dipolo inducido, dipolo inducido instantáneo, va a ser más rosa o morado. Ahí depende un poco de la concentración. Entonces, cuando yo disuelvo el yodo en un disolvente, ya simplemente por el ver el color, es solvatocrómico, se modifica el color dependiendo de la interacción con el disolvente. Yo puedo saber qué tipo de interacciones hay. Entonces, cuando yo lo pongo con agua, es cafecito. Cuando yo lo pongo con acetona, que también es un dipolo, pero no tan grande como el del agua, o no tan intenso, es café, pero menos café. Cuando yo lo pongo con un disolvente como el éter, que ya es un dipolo más chico, ya empieza a ser rosita. Y cuando lo pongo con el hexano ya es moradito. ¿Sale? Entonces el yodo es maravilloso para ver eso. Por eso la práctica de laboratorio a mí me parece que está muy bien pensada, porque el yodo nos indica un poco las interacciones. Y ese juego de interacciones. ¿Vamos bien? Sí. Déjenme ver un detallito y que se los pongo. De química. Les quiero poner un documento, nada más que lo estoy sacando. Ahí no está. Es que estoy buscando un examen que hice hace poco. Bueno, que hice en algún momento. Y este examen, quiero ver una pregunta que vi. Déjenme un segundo. Ya ven, van a ver aquí una pregunta. La pregunta 10. Voy a leerla, ¿sí? ¿Qué será más fácil eliminar del cuerpo, la cafeína o el beta-caroteno? Ya conocen la cafeína, ¿no? La disfrutan muchas veces a lo largo del día. O el beta-caroteno, que es el pigmento color naranja de las zanahorias. Y aquí están sus estructuras. Consideremos que los mecanismos de extracción del cuerpo humano son acuosos. O sea, el humano va a extraer las cosas que no digiera a través de algunos mecanismos. Entre ellos, pues pueden ser el sudor o la orina. Y el sudor y la orina tienen las características que son mayoritariamente acuosos. ¿Cuál va a extraerse mejor, la cafeína, o cuál va a salir mejor del cuerpo, la cafeína o el beta-caroteno? ¿Quién me puede comentar esto? Ahí están sus estructuras.
La cafeína, porque puede formar puentes de hidrógeno con el agua, entonces se disuelve y podría salir por la excreción. ¿Y qué pasa con el beta-caroteno? Que no es tan soluble en agua, entonces ¿Por qué? pues no saldría disuelto en el sudor. ¿Por qué no es soluble en agua? Porque es un dipolo inducido. Exacto. Si se fijan en la molécula, déjenme dibujar algo aquí. Fíjense en la molécula. ¿Qué pasó? Fíjense, la molécula es simétrica. La mitad es igual más parecida a la mitad. Toda la diferencia de electronegatividad son carbono-carbono. ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad en carbono y carbono? Pues cero. Entonces, esta molécula no tiene un momento dipolar permanente. O sea, puede poder formar, como su compañero lo dijo, dipolos inducidos, dipolos instantáneos. Entonces, es muy grande. Este factor es muy importante. Cuanto más grande sea la molécula, si no interacciona bien con el agua, no va a ser soluble, porque yo tengo que romper muchas interacciones disolvente-disolvente. Entonces, esto no va a ser nada soluble en agua. En realidad va a ser soluble en grasas. Cuando yo tengo una grasa, las grasas normalmente también son cosas de este estilo. Son moléculas largas que contienen muchos enlaces carbono-carbono. Entonces, el caroteno, pues si yo tengo moléculas de grasa, interacciono a través de dipolos inducidos. Y cuando yo pongo un caroteno, se va a quedar en medio. Y las interacciones van a ser similares. Dipolos inducidos, dipolos instantáneos. Entonces va a ser soluble en grasas. Entonces, cuando comemos mucha zanahoria, nos empezamos a poner naranjas. ¿Por qué? Porque bajo la piel tenemos un poco de grasa y se empieza a acumular. Por eso Donald Trump, yo creo que comía mucha zanahoria, porque estaba de color naranja. Entonces, no es extraño. Muchos cosas que se ocupan para broncear a las personas para que estén más, con un color más agradable, son liposolubles, en particular carotenos y eso, que son naturales y que no son tóxicos. Entonces se absorben, se van bajo la piel, se absorben sobre la grasa y se quedan entre las membranas o en las zonas donde hay grasa y nosotros lo que vemos es un color más del color de la sustancia. Si es amarillo como el color zanahoria, por eso a veces son color zanahoria. Entonces, tener una molécula que tenga características y que sea del color bronceado natural no es fácil, por eso a veces los bronceados artificiales se ven bastante feitos. En cambio, la molécula de cafeína, fíjense aquí, tiene aquí nitrógeno, nitrógeno, oxígeno, oxígeno, nitrógeno, nitrógeno. Entonces puede ser muy soluble en agua porque tiene muchos lugares donde puede formar puentes de hidrógeno, ¿sale? Como nos dijo muy bien, ¿quién fue la que nos dijo? ¿Mariana? ¿O quién fue? Sí, yo. Ah, bueno, muchas gracias, Mariana, muy bien. Entonces, esto es importante. Esto me lleva al comentario de que en la solubilidad hay que considerar otro factor. ¿Qué otro factor hay que considerar? Si yo tengo una molécula, por ejemplo, vamos a poner esta molécula. Una molécula de este estilo. Un OH. ¿Cómo se llama esta molécula? ¿Cómo se llama esa molécula? Metanol. Etanol. No, etanol. Etanol. Tiene 2 carbonos. Se llama etanol. ¿Es soluble en agua el etanol? Sí. Sí. Sí, es muy soluble. Pero si ahora yo pongo otra molécula. Ay.
Déjenme ponerla bien. Esta moleculota, pues yo lo que voy a tener es algo parecido a lo siguiente. Una cadena hidrofóbica larga, 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 y al final un OH. Este OH va a formar puentes de hidrógeno con el agua. Va a poder formar puentes de hidrógeno con el agua y otro por aquí. Va a poder formar 3, igual esta. Va a poder formar 3 puentes de hidrógeno, un puente de hidrógeno, un pH, otro por aquí y otro por acá. Van a poder formar 3. Esta no es soluble en agua, esta sí es soluble en agua. ¿Por qué? Porque puede formar solamente este grupo, el puente de hidrógeno. Y toda esta molécula, todo el resto de la molécula, esa interacciona muy débilmente. Entonces no forma puente de hidrógeno. Y si yo tengo un montón de moléculas de agua, vamos a poner las moléculas de agua así como líneas. ¿Sale? Si yo tengo muchas moléculas de agua, para poder meter una molécula de ese tamaño, yo tengo que romper un montón de puentes de hidrógeno agua-agua. Y energéticamente no es favorable. Entonces, conforme va creciendo la cadena, se va volviendo muy insoluble las moléculas, que aunque puedan formar algún puente de hidrógeno, no pueden formar interacciones y tienen que romper mucha estructura del agua, es decir, muchos puentes de hidrógeno. Y eso da como consecuencia que podemos tener un comportamiento maravilloso que se llama las moléculas anfifílicas, donde son cadenas muy largas que interaccionan pobremente con el agua a través de dipolos sinusoides, la cadena. Y en el extremo tienen una zona donde interacciona muy bien con el agua. Y esa zona es lo que le llamamos una cabeza polar. Una cabeza polar, una cabeza polar, una cabeza polar. Entonces, cuando metemos estas moléculas al agua, van a formar una cosa que se llama micelas. Micelas. ¿Por qué? Las cadenas hidrocarbonadas se juntan entre sí interaccionando a través de IS. Y las cabezas polares pues forman interacciones más fuertes. Si es un ion esto, va a ser ion dipolo. Si es un dipolo fuerte, pues dipolo-dipolo. Entonces, de esta manera se forman estructuras que son anfifílicas, es decir, tienen dos filias, dos cosas que le gustan. Unas interacciones fuertes con el agua y unas interacciones débiles que quedan en el centro, por eso se acumulan. Y eso tiene consecuencias importantísimas. ¿Cuál es la consecuencia más importante? ¿Alguien me puede decir? Pues es la membrana celular, ¿no? Sí, pero hay una más mundana. Cuando van al baño, después de hacer lo que tengan que hacer, ¿qué El hacen? jabón. El jabón. Lavarse las manos. Lavarse las manos. Entonces, el jabón es esto. Entonces, cuando nosotros tenemos mugre en las manos, tenemos moléculas de muchos tipos. Moléculas hidrofóbicas, tenemos glándulas sebáceas en nuestra piel, entonces forma mucha grasa. Entonces, esas moléculas se van a acomodar en el interior, minimizando la ruptura o el efecto hidrofóbico. ¿Sí? Y las moléculas que son más hidrofílicas, que tienen más interacciones, o bien se quedan en el agua o se quedan cerca de la cabeza. Voy a poner otro color. Se quedan cerca de la cabeza, las más hidrofílicas. ¿Sí? Entonces, el resultado es que esas micelas se llevan todo el, ¿cómo se llama? Todo la mugre, tanto hidrofóbica como hidrofílica. La hidrofílica son las que tienen fuerzas fuertes, la hidrofóbica las que tienen fuerzas hidrofóbica débiles y la hidrofílica fuertes. ¿Sale? Entonces, es una cosa que hemos utilizado como humanidad por hace muchos, muchos años. ¿Y cómo se hace el jabón? ¿Alguien lo sabe? Pues antes se hacía con grasa de animales o de humanos, pero pues ya se hace químicamente, ¿no? Pues sí, se sigue haciendo igual, saponificación, ¿no? ¿Y qué es la saponificación? Una grasa de animal o de vegetal, normalmente son cadenas muy largas y tiene un grupo carboxilato. Este grupo carboxilato es un ácido carboxílico. Esto puede formar puente de hidrógeno, pero no son muy fuertes los puentes de hidrógeno. En cambio, si yo le pongo sosa, lo que hacía mi abuelita era tomar las grasas que ya no se utilizaban en la casa, aceites y todo, hasta quemados, hasta ya usados, y le ponía sosa. A eso se le llama saponificación, como bien dijeron. Entonces, el OH interacciona con el ácido carboxílico y se va a formar una molécula que es COH.
O esto adquiere carga negativa y el contraión es el sodio más. Esto da como consecuencia que tengamos, ahora ya no tenemos puente hidrógeno, tenemos interacción ion-ion y va a formar ion dipolo, lo cual es más fuerte, que las interacciones agua, que las interacciones puente hidrógeno. Entonces funciona bien para interaccionar con las fuerzas fuertes y peor que las fuerzas débiles. Entonces esto forma mejores micelas. Esto forma mejores micelas que esto, porque tiene interacciones iónicas. Por ahí me preguntan qué es el efecto hidrofóbico. ¿Se acuerdan de con quién se prefiere asociar lo que tiene interacciones débiles? Cuando una molécula tiene interacciones débiles, se va a asociar con otras iguales a ella en lugar de con el disolvente polar, porque interacciona pobremente con el disolvente polar. El disolvente polar interacciona mejor consigo mismo, con moléculas similares a ella. Es decir, la interacción agua-agua es más favorable que agua-yodo, por ejemplo. Entonces, a eso se le llama efecto hidrofóbico. No es que el yodo no se quiera disolver en el agua, es que el agua se prefiere asociar con el yodo. Y eso se llama efecto hidrofóbico. ¿Sí? Bueno, más o menos así, grosso modo, estos son los conceptos que hay que considerar para ver solubilidad y fuerzas intermoleculares. Hay que hacer un análisis global de todas las fuerzas, hay que hacer qué tanto es fuerte, qué tan grande es. El efecto Gandaya es muy importante, ¿no? Es decir, muchas interacciones débiles a lo mejor puede superar a una más grande, como el cloruro de sodio con el agua. Entonces, puede ser bastante importante. Cuando yo tengo, por ejemplo, ácidos grasos o moléculas, por ejemplo, alcanos. Un alcano chiquito, hagan de cuenta que eso es lineal. Vamos a borrarlo porque está horrible. Es que me tiembla la mano. Si yo pongo un alcano, es así. ¿Se vio? Ahí está. Si pongo un alcano más grande, es así. Si pongo un alcano más grande, es así. Si pongo un alcano más grande, es así. Si pongo otro alcano más grande, es así. Si pongo un alcano más grande, es así. Este es gas. Este es líquido. Y este es sólido. ¿Por qué? Si todos tienen dipolo inducido, dipolo instantáneo. Porque a lo largo de la molécula, yo voy a tener algunas interacciones que van a ser las que favorezcan los dipolos inducidos y dipolos instantáneos. Entonces, el área para formar dipolos inducidos instantáneos en esta primera molécula es más pequeña que en esta molécula. Entonces, aquí puedo formar un montón de dipolitos chiquitos, instantáneos inducidos, que sumados me van a dar un dipolo más respetable. Por eso la interacción de alcanos muy grandes con alcanos muy grandes da sólidos. Un ejemplo perfecto es el pavimento. El pavimento son las cosas muy grandes de mucha masa molecular que tiene el petróleo, que ya no queremos, y lo que hacemos es, que son, normalmente interaccionan por dipolo inducido y dipolo instantáneo, pero como son tan grandes, las interacciones, sumando todos estos azules, pues ya me da un dipolote total más o menos respetable. Entonces, las interacciones llegan a ser fuertes entre esas dos, pero depende del tamaño de la molécula. Es como un flaco y un muy gordo, uno de esos de sumo. Cuando saltan sobre una tabla, ¿quién creen que pueda romper más la tabla? Pues el más grandote porque tiene más masa. Entonces, por eso se correlaciona que el punto de fusión va correlacionado con la masa, porque a mayor masa tienen mayor cantidad de dipolos inducidos para formar. Y esos sumados dan un dipolote. ¿Sí? Bueno, si se fijan, estos temas son un poco espesos, ¿no? No es simple este tipo de temas porque hay que visualizar muy bien la estructura, tener una cultura química más o menos grande para saber qué son unas moléculas, qué son otras, cómo interaccionan, etcétera. Entonces, vayan digiriéndolo, véanlo bien y la próxima clase resolvemos dudas al respecto de este tema y con eso terminamos fuerzas intermoleculares. ¿Sale? Vayan anotando sus dudas en un lado para que me las hagan, o las hagan a mí, a Catherine, cuando vean, o nos llaman, o nos mandan un correo, lo que ustedes gusten. ¿De acuerdo? Sí, Profe, profe, entonces, entre más grande es la molécula, más fuertes son sus interacciones. La suma de las interacciones debilitas hacen uno fuerte. Esa sería la respuesta.
La suma de las interacciones pequeñitas hace uno fuerte. Es como si tienes, en primaria, ¿cuánto lleva uno en primaria en el bolsillo? Pues a lo mejor 5 pesos cuando mucho. Si se quieren comprar algo muy costoso, ¿qué tienes que hacer? Pues juntarse muchos, para juntar muchos 5 pesos para que les alcance para comprar algo más grande. ¿Sí? Entonces son muchas interacciones debilitas que sumadas van a dar una interacción más fuerte. No es que la naturaleza de las interacciones sea fuerte. Por eso es muy importante el concepto de que en fuerzas intermoleculares no solo la naturaleza es importante, también la cantidad. ¿Sí? Sale pues. Pues bueno, jóvenes, creo que ya se acabó la clase. Entonces,